Espero que ustedes estén muy bien. En esta ocasión les traigo algo muy interesante. Eh, es un ejercicio de física donde hay que calcular o hallar la resultante de un sistema de vectores en este eje cartesiano. En este caso, los vectores están en el plano. Les voy a explicar cómo ustedes puedan buscar y calcular la resultante, y en muchas ocasiones también siempre piden la dirección. Les voy a enseñar también cómo se calcula la dirección de este mismo ejercicio, y seguimos con la explicación. Tenemos el sistema de coordenado con los vectores dibujados con sus respectivos ángulos, y tenemos en este caso 12 unidades en X horizontal, 15 unidades en Y. Tenemos 35 unidades con un ángulo de 45 en el primer cuadrante. También pudieran haber dicho norte, noreste. Aquí tenemos 15 unidades, noroeste, o con 60 grados en X. En esta ocasión yo quiero que ustedes presten muchas atenciones, porque quiero que todo el mundo entienda todo lo que les voy a explicar. Con muchos detalles seguimos con la explicación. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es tratar de calcular a las componentes de cada vector. En este caso tenemos lo primero, lo que tienen ángulos. En este caso tenemos 12 unidades en X. Este vector tiene componente en Y, pero la componente en Y es nula. Y este vector también tiene componente en X nula. Es decir, es más fácil. Nada más tenemos que buscar la componente en X para 35 unidades con un ángulo de 45. Tenemos que buscar la componente en X y en Y de 15 unidades con un ángulo de 60 grados en X. Lo primero hay que dibujar cómo se realiza el diagrama para los componentes. Es muy fácil. Seguimos con la explicación. Es muy fácil. Vamos a explicarle con mucho detalle para que ustedes puedan ver. Para 35 unidades con un ángulo de 45, desde la punta del vector, o podemos trazar en la cola esa línea que se traza horizontal, Ahora no vamos a usar esta línea. Desde la cola, la punta, que es 35, donde llega la flechita de arriba. De esta flechita vamos a trabajar. Entonces seguimos desde la flecha, bajamos. Esa línea tiene que ser paralela al eje que está frente a la componente vertical. En este caso es el eje Y. Tienen que ser paralela y bien trazado. En esta parte, esta expresión representa lo que tiene el color rojo, representa la componente vertical. La componente vertical de este vector. Mayormente a veces lo llamaron como, vamos a llamar ese vector F1, F sub 1. F1 F sub 1. Perfecto. Ahora esta componente, desde este punto hasta la base, vamos a llamarla F sub 1 en Y.
Ahora les explico con muchos detalles porque yo quiero que ustedes entiendan. Inmediatamente que ustedes entiendan, van a poder hacer eso rápido. Porque la idea es que todo el mundo entienda. Ahora, desde, puede ser desde la punta, seguimos desde la punta, trazamos una línea horizontal que va a ser paralela al eje X. Entonces, en este caso, desde la cola hasta el eje que está frente, desde la cola hasta el eje que está frente. Y esta componente, vamos a cambiarle el color para que todo el mundo pueda asimilar la explicación. Desde el eje Y hasta donde llega, esa componente se llama componente horizontal. F1 en X, la componente horizontal. Eso es para lo de 35 unidades. Ahora vamos para lo de 15 unidades que tiene un ángulo de 60 también. Seguimos con la explicación. De la misma forma, desde y también vamos a cambiar desde la punta también horizontal. Sería desde este punto hasta por acá. Ya tenemos las componentes trazadas. Y esta misma distancia que está arriba, por acá, es la misma que está por abajo también. La misma distancia que está por acá, está también en este lado. Eso es una explicación que quería darle. Ahora tenemos que tratar de seguir avanzando para calcular ahora las componentes. Y este vector que tiene 15 unidades, vamos a llamar este vector F2. F2. Que ya es F sub 2. Ahora hay componente en X para F sub 2, hay componente en Y para F sub 2. De la misma forma que les había explicado, desde esta parte, hasta esta línea, desde este punto hasta esta línea, esta parte se llama componente F sub 2 en X. Y desde este punto hasta llegar en el eje horizontal se llama F sub 2 en Y. Vamos a calcular F sub 1 en X. F sub 1 en X es igual, como estamos con F sub 1 y el ángulo está formado con el eje de la X, el ángulo que 45 con el eje X. ¿Qué sería? Sería la magnitud, que es F sub 1 por el coseno del ángulo. En este caso sería igual a F sub 1 por el coseno del ángulo de 45. Si es teta en cualquier otro caso, ponemos teta. Ahora la magnitud de 35 por el coseno de 45. Al calcular esta expresión con la calculadora, que es 35 por el coseno de 45, eso nos da 24.748, va a dar 75. Ahora, unidad. F sub 2, F sub 1 en Y. F sub 1 en Y es igual a F sub 1 por el seno del ángulo. ¿Por qué seno del ángulo? Porque el ángulo es adyacente con respecto al eje X. Si el ángulo hubiese sido en esta parte, en esta partecita, entonces hubiésemos tenido lo de la componente en X con seno y la componente en Y con coseno.
la componente en X con seno y la componente en Y con coseno. Sería como el ángulo, el 45 es un ángulo complementario porque le falta 45 para que dé 90, y el seno de 45 y el coseno de 45 son dos ángulos iguales. Es por eso el resultado sería 24.75 también, obvio, unidad. Ahora, para F2 en X es igual a la magnitud, que es F2, por el ángulo se formó, que es el ángulo de 60. Es adyacente con respecto al EX. Ahora sigue siendo coseno de 60. Ahora, uno puede usar coseno de 60 o uno puede medir el ángulo desde LX, es decir, desde esta parte hasta donde llega el vector. Ahora, si uno va a usar 60, sería la componente X sería negativa. Ponemos un menos adelante. Sería igual a menos F2 coseno de 60. Para usar 60. Ahora, si nosotros no queremos poner el menos y no queremos usar 60, ¿qué es lo que hay que hacer? Con el vector trazado, el vector está en el segundo cuadrante, vas a medir el ángulo desde esta parte hasta acá. ¿Qué sería el ángulo? Sería 180 menos 60, daría 120. Entonces, al usar 120, el resultado será el mismo que este resultado que vamos a tener por acá. Sería 15 unidad por el coseno. Vamos a arreglarle eso para que todo el espacio pueda dar. Entonces sería F2 en X. Sería F2 por el coseno de 60. El coseno de 60 negativo es igual a menos F2, que es 15, la magnitud por el coseno de 60. Es igual 15 por el coseno de 60. Da menos 7.5 unidad. Ahora F2 en Y. F2 en Y es igual. En Y está en el segundo cuadrante. Entonces la componente en Y está arriba, es positiva. Sería F2 por el seno de 60. Quería 15 por el seno de 60. Es igual 15 por el seno de 60. Eso da 12.99, aproximadamente 13 unidades. Okay. Ahora tenemos que tratar de reducir el sistema de otra forma. Entonces, lo que tenemos que saber en este caso, hay que buscar la resultante en X y la resultante en Y. ¿Cómo vamos a buscar la resultante en X y la resultante en Y? Vamos a buscar sumatoria de la resultante en X. La resultante en X es igual a todas las fuerzas que están en X. Hay F1 en X, F2 en X, también hay 12 unidades en X, que es horizontal. Sería 24.75 menos 75 unidades. El 12 unidad que está horizontal más 12 porque es a la derecha, más 12 unidad más 12 unidades, 7.5 más 12 unidad es igual, al realizar el cálculo, 24.75 menos 7.5 más 12, eso es igual a 29.25 unidad, la resultante en X. Ahora, sumatoria de la resultante en Y.
es igual a sumar todos los que están en Y. F sub 1 en Y, F sub 2 en Y, y tenemos 15 unidades en Y. 15 unidades en Y hacia abajo. 15 unidades en Y. Sería la componente de F1 está arriba, 24.75. Ahora seguimos. 75. F2 en Y es 13 unidades. Ahora menos 15 unidades, que es hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado en la dirección y el sentido del vector. A realizar este cálculo, que es 24.75 más 13 unidades menos 15, eso da 22.75. 22.75 unidad. Inmediatamente que buscamos la resultante en X y la resultante en Y son esas cosas que necesitamos. Vamos a buscar el vector resultante. Entonces el vector resultante o la fuerza neta, en este caso como eran vectores, no eran fuerza, el vector neto sería sumatoria de lo en X con Y más sumatoria de la resultante en Y en J con J. Sumatoria de la resultante en X, lo pueden ver, 29.25. 29.25 en Y más sumatoria de la fuerza en Y, que da 27.75. 27.75 en J. Este valor es el vector resultante. Ahora nos pidieron la resultante, es decir, hallar la resultante de los vectores. En este caso tenemos una magnitud. Tenemos que buscar la magnitud de esta expresión. Entonces la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente de la sumatoria R en X al cuadrado más sumatoria de R en Y al cuadrado es igual raíz cuadrada en X 29.25 al cuadrado más en Y, que es 27.75 al cuadrado. Entonces R es igual, el resultado dio a realizar este cálculo 29.25 al cuadrado más 27.75 al cuadrado. Con la raíz, sin la raíz cuadrada da esta parte era 73. 73. El resultado da 37.0 unidades. Si uno realiza el cálculo completo, le va a dar más exacto. Espero que esas explicaciones le hayan sido de ayuda. Por favor, si el video le ha sido gustado y ha ayudado a la vez, que sigan compartiendo y dándonos like a través de los comentarios. Vamos a ver cómo ustedes se sienten. Y muchísimas gracias.